El Señor Jesucristo les bendiga. Empezamos este servicio en el nombre del Señor Jesucristo, entonando en momentos así, levanto mi canto, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Vamos a decirle una vez más, en momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Vamos a colocar nuestras peticiones delante del Señor en esta hora de la tarde. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, puede hacerla notoria levantando su mano, ahí donde usted se encuentra. Creemos que para Dios no hay distancias. Si tan solo podemos creer, veremos la gloria de Dios. Amoroso y eterno Padre, nos presentamos delante de ti en este momento, agradecidos por esta oportunidad de dirigirnos a ti y al pueblo también, Señor, que nos ve y que juntamente podemos elevar una plegaria a ti, en favor de cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Tú conoces las necesidades físicas, económicas, materiales, lo que sea. Sabemos que tú sabrás responder y suplirle a cada uno. Ponemos este servicio en tus manos y todas las peticiones delante de ti en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de que pueda permanecer en su santo y glorioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo,
Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, ¿quién de pie podrá permanecer? En su santo y glorioso nombre, soy más que vencedor. Yo estoy seguro que la gloria allá abajo, la gloria allá abajo, aquí. Yo estoy seguro que la gloria allá abajo, la gloria allá abajo, aquí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Amén, es el que nos da poder para poder vencer. Podemos entonar otro himno. Hay vida en Jesús. Cámbialo de nota. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay vida, paz y gozo. Hay vida, paz y gozo en Jesús. Hay vida, paz y gozo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida, paz y gozo en Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Será bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Será bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batilas a Él y decide que solo Él es fiel. Alza vuestras manos, batilas a Él y decirle que solo Él es fiel. Gloria a Dios, solamente Él es fiel y merece toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Vamos a entonar el coro que dice: no
Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, y estaremos dando paso a una parte, a una porción de la palabra de Dios en esta tarde. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso en que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso en que Dios me ama a mí. Amén, gloria a Dios. Maravilloso es cuando podemos pensar de que Él nos ama a nosotros. El Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan para poder tener un rato de compañerismo, un momento de compañerismo con Dios alrededor de la palabra. Saludamos a todos los que nos verán a través de estos medios, nacional e internacionalmente. Esperamos que pueda ser de ayuda. No soy una persona experta en cuanto a las transmisiones. Solamente estamos tratando de, como dice, de hacer las cosas en un día como este, en la cual nunca pensamos que llegaría un tiempo como en el que estamos viviendo. Uno se imagina muchas cosas de muchas maneras, pero menos cerca a la gran realidad. Hoy vivimos una realidad, pero gracias a Dios, que nos permite hacer un alto en el camino, en el trabajo y en todo. Y venir para estar, como dijo el Señor, a cuentas con el Señor. Así que no es solamente el llamamiento, no es solo al pecador de afuera para que venga y se está a cuentas con Dios. Yo creo que Él nos ha llamado a nosotros para revisar muchas cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares, y para poner las cosas en orden. Muy bien, después de haber oído el mensaje de la mañana, un gran mensaje, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos a leer una escritura en esta tarde, unas dos escrituras. Una de ellas la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, verso 30 al verso 36. Quiero hablar algunas cositas. Carta a los Romanos, capítulo 11, verso 30 al 36. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Está hablando de los judíos y está hablando también de nosotros. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la gracia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y los siguientes versos del siguiente capítulo, los siguientes dos versos, eso es Romanos 12, el siguiente, dice también así, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Podemos tener una pequeña oración. Padre y eterno Dios, somos tan conscientes que sin ti nada podemos hacer. Como el arca era nada, o sea, sin las tablas, sin la vida, hoy no somos nada, Señor. Si tú no vindicas tu palabra, de nada nos serviría. Rogamos en esta hora que tú nos hables a través de tu palabra, hable a nuestros corazones, unja nuestros oídos y labios, y permite, Señor, que llegue esta palabra, este mensaje como alimento, como medicina para nuestras almas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pueden estar cómodos en sus lugares donde se encuentren. Quiero platicar un poco, leer algunas escrituras, alguna parte del mensaje, de un pequeño pensamiento, como ya está titulado allí, las misericordias de Dios con los dos pueblos. Sabemos que hay dos pueblos, hablando de judíos y gentiles. Queremos colocar allí, realmente Pablo está hablando acerca cómo Dios dejó a los judíos. Dios ha dividido todos los tiempos que tenemos, ha sido dividido en edades, en tiempos, dispensaciones. Bueno, al grado que tenemos, vamos a estar alrededor del tiempo o dispensación de los gentiles, lo cual es una cosa, y la otra cosa es la de los gentiles. Aunque tiene que ver todo eso con los gentiles, pero tiene dos partes. El tiempo de los gentiles comienzo con el rey Nabucodonosor, donde comienzan los reinos gentiles. El reino de Babilonia, luego pasó a los medo-persas, luego Roma imperial a través de la espada, la cual tuvo la herida de muerte, según Apocalipsis, en el capítulo 3. Dice, tuvo una herida de muerte, pero no murió, revivió en la forma papal, o sea, en la forma religiosa, y está viva hasta el día de hoy con todos los mismos poderes que tuvieron antes, ahora se encuentran en un solo lugar. Todo eso refiere a de los gentiles, hasta el tiempo de la batalla de Armagedón, lo cual es cuando vienen las grandes destrucciones, el fin de la gran tribulación, y el final de los reinos gentiles para luego establecerse el reino milenial. Pero la plenitud de los gentiles es lo que lleva, o lo que tiene que ver con las 7 edades de la iglesia, lo cual vemos que empezó con el evangelio, entrando a los gentiles hasta del apóstol Pablo. Sabemos que el evangelio pues primero vino por el apóstol Pedro y otros mensajeros, pero había un mensajero específico, maestro y apóstol a los gentiles, ese fue el apóstol Pablo. Con él se abrió la primera edad, la edad de Éfeso. Sabemos que estamos viviendo en la edad de la Odisea, porque son 7 edades, en la última edad. Todo ha sido el tiempo en el cual Dios ha lidiado con los gentiles. Y luego Dios terminará, estamos en los últimos días, va a dejar de lidiar con los gentiles. ¿Y qué pasará con el pueblo de Israel? Hay gente que piensa que Israel no tiene acción por haber rechazado al Señor. Cuando el Señor vino, dice la palabra, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Muy bien, eso es cierto. Pero ¿por qué causa no le recibieron? Miramos una cosa, y es que Dios nunca ha lidiado con dos pueblos a la vez. Dios llamó, tenemos la historia, cómo Dios llamó al pueblo de Israel. Bueno, la realidad llamó primero fue a Abraham. Allá en Génesis, en el capítulo 11, en los últimos versos, encontramos, dice la escritura, que salió, dice, tomó Taré, que era el papá, a Abraham su hijo, y a Lot,
de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Ahí comienza la peregrinación de Abraham. Ahora, el negocio no era con Aram, no era con Lot, sino con Abraham. Porque ya en el capítulo 12 vimos cuando Dios le hizo el llamado: apártate de tu tierra, de tu parentela, y ve a una tierra que te gustaría hacer de ti una nación grande, y serás bendición. Bueno, y habló de que su simiente sería como las estrellas de la tierra y todo esto, como las estrellas del cielo, perdónenme. Entonces encontramos que ahí donde comienza Dios. Bueno, tenemos que evadir muchos puntos. Por ejemplo, el diluvio, antes del diluvio, esto es después del diluvio. Y entonces pasó un periodo de tiempo, vino un Nimrod, construyó la torre de Babel, una ciudad, de allí nace Babilonia, ahí es el comienzo de la Babilonia. Imagínense, el diablo empezó primero que Dios a trabajar, aparentemente. Porque Dios comienza aquí con Abraham mucho tiempo después. ¿Quién era Abraham? Y entonces Dios lo llama, sabemos la historia, cómo moró en Canaán, como en una tierra extraña, extranjero, advenedizo, como estamos nosotros. La tierra es nuestra, pero vivimos como si no fuera nuestra, porque otro está gobernando sobre esta tierra, como en la época de Abraham, tipificando la novia escogida del Señor, que vivía en su propia tierra prometida, pero que no poseía de ella, no tenía dominio de ella, porque había otros que estaban gobernando. Pero el Señor dijo: los mansos heredarán la tierra, y en eso estamos confiando, que un día todos estos reinos vendrán a ser los reinos de nuestro Dios, y vamos a reinar juntamente con Él sobre esta tierra. Pero bien, vamos a seguir mirando. Por eso el Señor hizo una promesa, Dios hizo una promesa. Dios vino no a los gentiles en la primera venida. La primera venida era para el pueblo de Israel. Si usted mira Mateo capítulo 10, cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos, encontramos de que Él los envió solo a la casa de Israel. Por camino de samaritanos ni gentiles no iréis, solamente la casa de Israel. Usted recuerda que hubo una mujer, creo que fue la mujer cananea, quien se acercó pidiéndole al Señor por la salud de su hija. Y entonces el Señor le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque así hemos tratado a los gentiles como perrillos. Gentil si quiere decir pagano. Pero entonces ella era una simiente, una hija de Dios. Bueno, de vez en cuando Dios lidió con el pueblo de Israel, de vez en cuando salía una persona gentil. Eso era la elección divina. Por ejemplo, tenemos a Rahab. Ella no era judía, ella era gentil, pero fue incluida en el transcurso del tiempo, fue incluida entre el pueblo judío. Igual encontramos a Noemí, y aquí encontramos a esta mujer cananea, la cual ella se humilló cuando el Señor le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos de los perrillos. Dijo: Señor, ella admitió que sí era así. Yo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Por qué era esto así? Dios no lidiaba con nosotros. Dios lidiaba con el pueblo de Israel. Pero Dios tenía, aquí podemos incluir, solamente vamos a tocarlo ahí para que usted lo estudie en su casa. Las últimas páginas o los últimos capítulos del Génesis acerca de la historia de José. Es la sombra perfecta o el tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Como amado por su padre, odiado por sus hermanos, vendido por 20 piezas de plata, tirado en una cisterna, luego llevado a la cárcel, pero allí salió y fue colocado a la diestra de Faraón, y nadie podía ver a Faraón si no era por José, igual que nuestro Señor Jesús. Nadie puede ver a Dios si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando él fue vendido a Egipto, gentil, entonces él obtuvo una esposa gentil. Él no se casó con una esposa de entre ellos, una esposa gentil. El Señor Jesús fue igual, vendido. Pero entonces, al pasar esto, él dejó al pueblo de Israel, le dio la espalda. ¿Por qué? Porque Dios mismo cegó el pueblo de Israel. O sea, les puso una venda para que no lo reconocieran. Porque esa era la única manera de él poder aislarse del pueblo de Israel, esparcir al pueblo de Israel, como sabemos por la historia, que 40 años después de la crucifixión de nuestro Señor,
Israel fue destruida por el general Tito, romano, y entonces esparcido por todo el mundo hasta el siglo XX, que Israel volvió a ser una nación. Mientras tanto, andaban sin nación, sin país. Entonces, ¿por qué esto? Israel hoy es el reloj de Dios, y es una señal de que el mundo gentil está llegando a su clima final, que el tiempo para los gentiles ha terminado y que Dios tiene al pueblo de Israel allí para darse a conocer a ellos. Porque hay que entender otra cosa: Dios lidia con Israel como una nación, no como individuos, como nación. Dios lidia con nosotros los gentiles como individuos, es muy diferente. O sea, individualmente trata con cada persona. Hablando de los gentiles, gentiles son todos aquellos, somos todos aquellos aparte del pueblo de Israel. Cuando se trata del pueblo de Israel, entonces eso es allá, el Israel, hay un Israel verdadero, porque también hay un israelita que dice ser Israel, pero no lo es. Pero Dios conoce quiénes son los verdaderos israelitas. Por eso vamos a mirar que más adelante todo Israel, vamos a mirar más adelante que todo Israel será salvo. Antes de ir, miremos en el libro de los sellos, el sexto sello, dice el hermano Branham. Recuerden, Dios les cegó los ojos y continuaron en forma ciega por mucho tiempo, hasta cuando la iglesia gentil sea arrebatada. O sea, mientras la novia del Señor Jesucristo esté en la tierra, ellos todavía no pueden reconocer a su Mesías, ni su Mesías les llega a ellos. Cuando Él se dé a conocer, la novia, que es la iglesia del Señor, ya no estará aquí en la tierra. Dice, porque Dios nunca lidia con esos dos pueblos a la vez, lo que estamos diciendo hace un momento. Eso, pues, será muy contrario a su forma de obrar. Recuerden, Él siempre lidia con Israel como nación. Siempre ha sido así como nación. Él lidia con los gentiles como individuos, tomando un pueblo de entre los gentiles. Los gentiles se componen de todos los demás, de las demás gentes del mundo. Entonces, de vez en cuando entra un judío, o un árabe, o un irlandés, o un indio, y demás razas, las cuales componen este ramo de flores. Bueno, usted recordará que el Señor en el Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esos pocos que recibieron al Señor, siendo judíos, no le recibieron como nación, le recibieron como individuo. Y no quiero decir con eso que no haya entrado a través de las edades un que otro judío, pero al entrar un que otro judío quiere decir que hace parte de la novia del Señor Jesucristo, porque no han entrado como nación, han entrado como individuo. Pero cuando Dios se voltea hacia los judíos de nuevo, no van a ser salvos como individuos, van a ser salvos como nación, porque es la manera como Dios trata con ellos. Y quiero terminar aquí la lectura de este lugar. Entonces, la novia. Pero cuando se trata de lidiar con Israel, en esta última parte de la semana 70, Él lidia con ellos como una nación, para entonces ya habrá cesado. Y se habrá cesado su obra entre los gentiles. Un día esa obra de mediación para los gentiles habrá terminado. O sea, la misericordia un día será terminada para los gentiles. Y creo que nos estamos llegando a eso. La hora se aproxima rápidamente y puede ser aún esta misma noche cuando Dios se torne completamente de los gentiles. O sea, que ya el último haya entrado. ¿No parece algo raro, extraordinario, que Dios nos haya encerrado y el Evangelio ya nos esté predicando fuera, como lo hacíamos antes, visitando los lugares, los campos, las misiones, y ahora esté tratando especialmente con nosotros mismos, como dice, puliendo las últimas piedras que faltan, porque Dios necesita pulirnos, entrar, como dice, como cuando el Señor hizo que los discípulos y aquellos 120, allá en Hechos 1 y Hechos 2, entraran en el aposento alto por 10 días para revisar sus vidas, para poner todo en orden para la venida del Espíritu Santo. Es lo mismo que está haciendo el Señor hoy. El que sí ha de aparejar, se aparejará. El que no,
no se va a arreglar. Métalo en lo que lo metan, él no se va a arreglar. Porque yo he visto en estos tiempos, o estos días, estos meses ya que estamos aquí reunidos, bueno, quizás ya vamos a completar casi los 2 meses, si no estoy mal, o ya los tenemos. Entonces, marzo a abril 1, y estamos en mayo, sí, ya estamos cumpliendo exactamente 2 meses de estar confinados. Entonces, me he dado cuenta, algunas personas llaman para arreglarse, para tomar la palabra, para quererse reunir de nuevo, pero otros siguen la vida antes peor. Entonces he llegado a la conclusión, lo que es la novia, se apareja o se ha aparejado, yo creo que es mejor decirlo, se ha aparejado, y lo que no, dice, el que es impuro, sea impuro todavía, pero el que es santo, santifíquese más. Dios nos tenga en cuenta y nos tenga entre los santos, es lo que deseamos. Entonces sabemos el origen de Israel, ya lo vimos de comienzo, allá en Génesis 11, 30 al 31, en Génesis 12, ya lo hablé al principio, no quiero detenerme tanto allí. Tenemos la historia de José, la cual ya también la expuse un poquito, tipo perfecto de Cristo, amado por su padre, odiado por sus hermanos, es el tipo perfecto. Dice, cómo fue vendido y todo, cómo vino a Egipto y se casó con una gentil, como Jesús, nuestro Señor, se casa con una esposa gentil. El pueblo judío no es la novia del Señor. Ellos son el pueblo de Dios, pero los gentiles, de entre los, no todos los gentiles, no todo el que dice ser cristiano, de entre allí saca Dios una porción, diezma una parte, para ser la novia, la esposa del Cordero. Entonces miramos, así como no lo reconocieron o no reconocieron a José, entonces lo mismo pasó con nuestro Señor Jesús. Ya lo citamos en San Juan capítulo 1, en verso 11, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los pocos que le recibieron como individuo. ¿Por qué no le recibieron? Dios los cegó. ¿Con qué propósito? Para tener misericordia de nosotros. Usted sabe que en Efesios capítulo 12 el apóstol Pablo habla que éramos advenedizos y extranjeros de la República de Israel. Pero a través de la cruz, ¿verdad? Esa cruz, igual como hizo Jacob cuando José colocó los 2 hijos delante de Jacob para que los bendijera, y puso el mayor a su derecha y el menor a la izquierda, pero Jacob hizo esto, cruzó los brazos. Oh, Padre mío, así no. Pero Dios los cruzó. El mayor era Israel, nosotros somos el menor, pero la bendición mayor a través de la cruz pasó a nosotros los gentiles. Qué privilegio tenemos nosotros, que Israel hasta el día de hoy todavía no reconoce a su Mesías y nosotros lo hemos recibido. Que nosotros ellos todavía no reconocen qué pasó acerca de las 70 semanas de Daniel. Hoy nosotros sabemos que solamente falta la mitad de la semana 70 para ser cumplida, porque la primera mitad la cumplió el Señor en los 3 años y medio de la predicación. Y luego la otra mitad que queda es la gran tribulación, pero a la vez es el mensaje para los judíos, porque esas 70 semanas tienen que ver solamente para los judíos. Bien, sigamos aquí en la línea que llevamos. Miramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Un poquitico acerca de la ceguera de Israel. Eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, desde al principio. Dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esa nación insensata éramos nosotros. Un pueblo que no es pueblo éramos nosotros. El pueblo de Israel, si usted mira la historia,
Hay otra parte donde dice: todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ve? Porque siempre Israel se tornaba a los ídolos, a las cosas, desobedecía la palabra. Y eso causó que Dios, ahora Dios estuvo en todo eso, ¿para qué? Hasta llenar la copa, que dijo: hasta aquí, no más. Yo me regreso o me voy a los gentiles. Pablo lo dijo de esa manera. Por eso cuando usted mira la primera comisión fue Mateo 10. Y en Mateo 10 dijo: solo la casa de Israel. Pero vino la muerte, entierro y resurrección. Y después que él se resucitó entre los muertos, y entonces él de nuevo aparece a los discípulos, le da de nuevo una nueva comisión, lo cual no es diferente a la primera. Pero Marcos 16, Mateo 28, 19 en adelante: y ya no a la casa de Israel, sino a todo el mundo, a toda criatura. Eso fue después de la crucifixión. Entonces ahora es ordenado a todas las naciones para sacar un pueblo para su nombre. En el Salmo 69, 22 al 23 dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Entonces, ahí miramos la profecía. Isaías 29, 9 al 10 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. O sea, como borrachos, ciegos, pero no era de licor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Para qué? Para que viendo no vieran, oyendo no escuchar y no oír, no entendieran, viendo no podían entender la palabra. ¿Ve? Solo Dios estaba en todo eso. Isaías 65, 1 al 2 dice: fui buscado por los que no preguntaron por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Porque nosotros los gentiles no andábamos buscando a Dios. ¿Por qué somos llamados gentiles? Somos llamados gentiles porque el gentil adora cualquier cosa. Le ponen un ídolo y dice: esto es el Dios, y ahí lo están adorando. Israel fue enseñado: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y enseñado a apartarse de toda clase de ídolo, toda clase de dioses. Pero nosotros adorábamos cualquier cosa. Y ese pueblo que adoraba cualquier cosa, encontramos al Señor. O sea, Él se dio a conocer a nosotros. Entonces, dice, seguimos leyendo la escritura: dije, gente que no invocaba mi nombre, dice, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino noveno en pos de sus pensamientos. Entonces, ese pueblo que andaba por camino noveno era Israel. ¿Ve? Y los que andábamos, que no lo buscábamos, lo hemos encontrado. Pero vamos a llegar a la conclusión y poder ver de que no es que Dios lo haya desechado por completo. Si usted mira la historia de José, la cual es tan perfecta, cuando él se dio a conocer a sus hermanos dijeron: ahora tenemos que pagar por lo que hicimos. ¿Qué le dijo José? No os pese, Dios hizo esto para preservar vidas. Si José no es vendido, todo el mundo se pierde. Si Jesús no hubiera sido vendido, ido a la cruz, todo el mundo estuviera perdido. Pero él tenía que cumplir esa parte para poder otorgarse en vida para todos la simiente escogida de Dios. En Hechos 28, 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Esto fue cuando comienza el evangelio a los gentiles. Pablo lidió con esta gente, con los judíos un poco, fue rechazado y dijo: ahora me torno a los gentiles. Era el mensajero a los gentiles, porque los gentiles íbamos a escuchar la palabra. Bueno, dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 14: pero el entendimiento de ellos, segunda carta a los Corintios, ¿no? 3, verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, hasta que ellos no reconozcan a Cristo, todavía tendrán el velo. Ellos están esperando el Mesías, están preparándose para ellos, y sí, lo van a recibir hoy. Pero cuando lo reciban se dan de cuenta que 2000 años de pérdida de tiempo vino y no lo reconocieron. Entonces, todo ese tiempo que perdieron, nosotros lo hemos recibido. Vamos rápidamente, Lucas 21-24. Esta fue la profecía, lo que va a pasar con el pueblo de Israel después de la crucifixión y el rechazamiento de Jesús, quien era la palabra hecha carne. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya está en el pasado. Hoy ya ellos han regresado de nuevo. Y vea esto. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, hasta que el tiempo que Dios diga con los gentiles no más, me torno a los judíos. Porque bien como dice el hermano Branham en las edades, el evangelio fue traído por los judíos a los gentiles. Pero del tiempo ya no sea más, los gentiles los regresaremos, lo vamos a regresar a los judíos. Dios se va a dar a conocer para ellos. Sabemos que hay dos profetas, Moisés y Elías, los dos testigos de Apocalipsis 11. Y la novia estará yéndose a la cena de las bodas. Si usted da cuenta, cuando José se iba a conocer a sus hermanos, su esposa no estaba con él. Ella había sido evacuada y todos habían salido de la escena. La novia tendrá que haber salido de la escena. Salmo 94:14. Porque no, dice, aquí está la promesa del Señor. Entonces, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hay muchas cosas que podríamos hablar ahí alrededor. Se lo encuentra en el sexto, en el quinto sello. Todo esto como aún Moisés y Elías tienen que ser matados y lo que pasa. Y luego viene la batalla de Armagedón. Todas estas cosas para luego implementar o establecer el milenio, el reinado milenial en la tierra. Pero dice el Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, ¿qué pasó? Por un momento lo dejó. Eso es tipificado como, por ejemplo, el hombre que se enamora de una mujer y deja su familia, su mamá, se olvida de ella y se va, porque está haciendo una conquista. Y toda la mente está allá. Eso hizo nuestro Señor con nosotros. ¿Ve? Enamorando a una esposa, una novia, para ser la esposa del Cordero. Pero cuando ya haya evacuado esa novia, esa esposa, entonces Dios vuelve de nuevo con su pueblo, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo solamente un poco de tiempo, mientras podía lidiar con nosotros, porque de acuerdo a su propia ley no podía estar lidiando con los dos a la vez. Entonces, cuando Israel está en su tierra, es una señal que el tiempo gentil está contado, muy contado, estamos muy encima, todo está apuntando ya al final. El Concilio Mundial de Iglesia ya viene. Yo creo que todo esto que está pasando es el fundamento, las cosas que van a dar para venir lo otro, para que la novia tenga que ser sacada de la tierra. Tenemos aquí, creo que no estamos de afán y me gustaría, hay bastante material. Y me estoy yendo a la carta de los Romanos capítulo 11, verso 1 en adelante. Voy a tratar de leer rápidamente y mirar algunos puntos principales. Dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta, ¿no? ¿Ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. Ya lo vimos ahí en el Salmo, ¿no? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era judío también. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios cuando dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuras matarme? Eso pensó Elías. Pero ¿qué le dice la divina
respuesta: me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Elías pensaba que solo había quedado, pero Dios había preservado un remanente todavía que se quedaba fiel a la palabra. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, hablando del pueblo de Israel. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, y por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, las personas, judíos como individuos elegidos, sí lo alcanzaron. Pedro, los discípulos, los apóstoles eran judíos, y los primeros 120 y luego los 3,000 eran judíos, hasta que más adelante el evangelio fue a los samaritanos, luego a los gentiles. ¿Ve? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy todavía están ciegos, sus oídos, aunque están en su tierra, aunque han sido reconocidos como una nación políticamente a nivel mundial, pero ante Dios todavía no ha sido aceptado como nación, porque el día que es aceptado es cuando Él haya levantado su iglesia y se vaya con ellos. Ahí está siendo aceptado como nación. ¿Y quién podrá contra Israel entonces? Verso 9 dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Todas estas son escrituras que el apóstol le está citando desde el Antiguo Testamento, que los profetas habían hablado. Digo pues, han tropezado los de Israel para que, dice, los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. O sea, usted no puede condenar al pueblo de Israel. Hay religiones que condenan, no, esos, inclusive Lutero, no, esos destruidos, esos rechazaron al Señor. Pero la cosa es, ¿por qué rechazaron al Señor? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, si Israel no rechaza al Señor, no hubiéramos podido ser salvos. Por el rechazamiento de Israel al Señor es que vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Tremendo, ¿no? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea que un día de estos Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Porque a vosotros a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, está hablando Pablo. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Sin embargo, todavía esperaba que alguien fuera salvo. Porque si su exclusión, o sea, salvos como individuos. Porque si su exclusión, o sea, el ser excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque un día Dios los va a adquirir otra vez, los va a ingerir, los va a meter otra vez dentro de la rama original. Vamos a seguir del árbol original. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre. Muy bien, las ramas desgajadas fue el pueblo de Israel, que era el olivo original, y Dios no tuvo, como dice, cuidado de no que lo desechó. Y luego fuimos metidos nosotros como olivo silvestre. No pertenecíamos al olivo original, pero fuimos injertados ahí. Dice, ha sido injertado en lugar de ellos, o sea, en lugar de los judíos, ingresamos nosotros a ser parte. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, con el aceite del Espíritu Santo, de la raíz, el linaje. ¿Ve? Entonces, no te jactes. O sea, no te jactes por eso. Dice, no te jactes contra las ramas. O sea, no te jactes contra el pueblo de Israel.
Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, porque Dios es la raíz, Jesucristo es la raíz, el linaje de David. Dice, sino la raíz a ti. Por eso no te jactes. Porque vea, pues las ramas, dice, las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad, o sea, la incredulidad de Israel, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso, con mal veras uno de estos días, el Señor va a cortar con el pueblo de Israel, gentil, va a sacar la novia, la esposa del Cordero, su iglesia, y ya no habrá oportunidad para los gentiles. Y Dios volverá a su pueblo de Israel. Y va a volver a tomar la rama y la va a injertar, la va a meter entre el olivo original, entre la raíz. Porque Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Con todo esto lo que quiero es que miremos en qué hora estamos nosotros viviendo. No es una casualidad que Israel esté en su tierra. El Señor prometió antes del día grande y terrible, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías. Mucha gente se pregunta, algunos dijeron, ese fue Juan. Se destruyó la tierra, y hace 2000 años que Juan vino, se destruyó la tierra en esa época cuando vino Juan. ¿Vino la gran tribulación, el día ardiente como un horno? No, Señor. Porque hablaba de otro. Juan fue el tercer Elías, así lo llamó el Señor, pero luego el Señor habló de otro Elías que restauraría todas las cosas y volvería a la fe de los hijos de vuelta a los padres, eso es de vuelta a la fe apostólica. Entonces, Elías ya vino a la tierra, trajo el mensaje que nos regresa de nuevo a la palabra, en medio de una Babilonia, de una confusión, de tantas voces, del Concilio Mundial de Iglesias, donde vemos todo lo que hay, la política y la religión llegando a ser juntas. Dios no se mezcla con eso. Dios llamó, como dice Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Pero déjeme terminar aquí esta lectura por un momento. Seguimos mirando. Aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Dice, aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, al pueblo de Israel va a volver a ser introducido. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, nosotros los gentiles, y con ta naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que es el Señor, dice, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Son días Dios va a tomar esas ramas que son las originales, el pueblo de Israel, y otra vez las va a conectar con él. Les va a dar el sello del Espíritu Santo. Ahora dése cuenta aquí el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, un misterio escondido para mucha gente. Pero dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hay gente que recibe el evangelio y vuelve arrogante en vez de ser humilde. Pero dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Al principio dije, una cosa es la dispensación gentil que termina con la batalla de Armagedón, y la otra es la plenitud de los gentiles que termina con el arrebatamiento de la novia. Cuando haya entrado la plenitud, el último elegido haya entrado, el último miembro, no de una iglesia, el miembro de la novia, del cuerpo místico, por medio del Espíritu Santo, el tiempo no será más. Ya no habrá una persona salva más en la tierra.
Será el tiempo del recogimiento de su novia, de su iglesia, la resurrección. Y entonces el derramamiento de la ira de Dios, de las copas y lo que viene sobre este mundo. Esto que vemos apenas es un pequeño comienzo, una pequeña demostración de lo que vendrá. Pero viene algo grande, terrible. Por eso el día grande y terrible de Jehová, la grande tribulación, está a la mano. Pero la novia, su iglesia amada, no pasará por la gran tribulación. Volvemos de nuevo. Plenitud de los gentiles. Eso cubrió con las edades. Eso se abrió con las edades, quiero decir, y se cierra con el rapto de la novia. Otro es la dispensación gentil, que comenzó con los reinos gentiles, siendo Nabucodonosor la cabeza, y termina con la batalla de Armagedón. Y luego el verso 26, por último, dice, y luego, ¿qué va a pasar? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o haya terminado, mejor dicho, es lo que quiero decir, haya terminado, estamos terminando, la plenitud de los gentiles termina con el arrebatamiento de la novia. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí podríamos introducirnos a otra cosa de las 70 semanas de Daniel, la cual hermano Barán habló 3 cultos sobre eso. Uno lo llamó la visita de Gabriel a Daniel, luego el sextuple propósito. Entre eso es quitar el pecado, todas estas cosas del pueblo de Israel, la iniquidad, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios está a punto de regresar al pueblo de Israel. Vamos a mirar solo un poquito más. Pues me queda siempre, pero me gustaría desarrollar todo esto. Mensaje de preguntas y respuestas. Dice el profeta de Dios. Cuando la iglesia sea levantada, creemos que habrá un rapto uno de estos días. Literalmente. Cuando la iglesia sea levantada, Moisés y Elías aparecen en la escena, según Apocalipsis 11. Y les predicarán a Jesucristo. No van a predicar otro mensaje más, o sea, diferente al que ya fue dado. Por eso ese es otro punto, donde Moisés y Elías son comisionados por el Dios de la tierra. Y es donde reciben esta comisión de este mensaje para predicarle a los... Porque el mismo sello de los judíos es el mismo sello, pero el mismo sello de los gentiles es el mismo sello para los judíos, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios. Para entonces, ya el Espíritu Santo ha tomado de entre los gentiles un pueblo y el rapto de la iglesia sucede. Y los judíos que se quedan aquí cuando esto suceda, se les predicará por 3 años y medio. Porque el ángel le dijo a Daniel que todavía estaba determinado 70 semanas para su pueblo y que el Mesías sería cortado en la mitad de ellas. Y cuando él rapta a su novia gentil y la lleva a su lugar, a los judíos les quedan 3 años y medio para que se les predique a Jesucristo. Entonces ellos van a recibir, ahí sí, porque la venda de los ojos será quitada, la misericordia será vuelta a ellos, y así como José se dio a conocer a sus hermanos, el Señor se dará a conocer a sus hermanos, al pueblo de Israel, y cada uno va a llorar y va a lamentar por sí, como el que pierda a su primogénito, pero él les dirá, no lloren, Dios hizo esto para preservar vida. Bien, miremos solo otro poco. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder ahora mismo. Esa gran cosa que está a punto de suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11. Y aquellos 2 testigos, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías, llevarán el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Así como los judíos trajeron el gentiles, igualmente los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto acontecerá. Estamos próximos a esas cosas. Podemos seguir otro poquito. La realidad es que no sé si volvemos a reunirnos en nuestros tabernáculos y si lo logramos de nuevo. Yo creo que nuestros días son muy cortos. Vamos a ver muy poco tiempo ya.
es algo como por cada de pulir lo que falta y posiblemente darle la oportunidad a algunas últimas personas, pero la realidad aquí para adelante debemos de estar completamente en consagración y revisión de nuestra vida, que realmente hayamos pasado de muerte a vida, que nuestras vidas estén alineadas con Dios, nuestra lámpara esté limpia, pero que no esté vacía, tenga el Espíritu Santo. Otro poquito. Miramos, es una escena perfecta, como fue con José. Entonces miramos ahora del mensaje 6 propósitos, o el sexto propósito, o 6 propósitos de la visita de Gabriel de Daniel. Dios lo cegó, hablando del pueblo de Israel, con un propósito. Dios lo cegó a propósito por usted y por mí. Por eso cegó a Israel. ¿Por qué Israel no reconoció al Señor? Porque los cegó. Si donde Israel reconozca al Señor, a su Mesías, hace 2000 años, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad. Hayamos quedado excluidos. Pero Dios los cegó para darnos una oportunidad a nosotros. Dios nos ayude. Tenga misericordia. Si despreciamos, como dijo San Pablo a los hebreos, esta salvación tan grande. Después de eso nos queda más sacrificio por el pecado. Entonces dice, lo hizo por usted y por mí. Ellos no pueden ver porque Dios los cegó. Y todo Israel, el verdadero Israel, será salvo. No todo lo que dice ser Israel, no todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano. ¿Qué dijo el ángel? Gloria. Para acabar la prevaricación de Israel, yo he venido a decirte, Daniel, que el tiempo vendrá cuando las prevaricaciones de Israel terminarán. Dios cortará esa rama silvestre, que somos nosotros, o el pueblo gentil, mejor dicho, cuando Dios levante su iglesia, y la injertará otra vez en esa rama verdadera. O sea, Israel no está perdido. Dios bendiga al pueblo de Israel. El que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Así dice la Biblia y Dios no falla. Hemos visto los resultados. Vamos a mirar más adelantito porque a ver si alcanzo aquí cerrar y llegar a una conclusión rápidamente. Desde el mismo mensaje dice en Mateo, creo que el capítulo 12 o en el 8 o el 12 dice así: aunque Jesús había hecho muchos milagros, aún así ellos no podían creer, porque Dios se había dicho, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír, no sea que ellos puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos y yo los convierta. Entonces no podían reconocerlo. Pero era para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Él cegó los ojos de sus propios hijos, apartó a sus propios hijos de la mesa y los dejó faltos del Espíritu para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir dándonos el vida. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán agradecidos deberíamos de estar nosotros de lo que Dios ha hecho por nosotros! Rápidamente vamos a mirar ahora mensaje Shalom, año 64, enero 12, creo que hubieron unos 2 o 3 mensajes titulados Shalom, que él predicó. Hablando de la oscuridad ya del día presente en el que estamos viviendo. El mundo está en oscuridad total, tinieblas. Pero vamos a mirar aquí, considerar ya últimamente. Tengan muy en cuenta estas cosas que vamos a ver. Densa oscuridad. Así como hubo densa oscuridad para el pueblo de Israel en los días del Señor, que no lo reconocieron, porque era la edad de la Odisea judía. Una edad ciega como es hoy. Hoy es la edad de la Odisea gentil. Igual, ciega. Usted va a Apocalipsis 3:14 en adelante y ahí la describe y es la gran realidad. Los días de Lot, los días de Sodoma, los días de Noé, está todo aquí al fin del camino. Entonces, densa oscuridad. La ceguedad de Israel era para iluminación de los gentiles. Eso pasó, tengan en cuenta. La ceguedad de Israel era para que los gentiles, el pueblo escogido, pudiera ver. Ahora, la ceguedad de los gentiles, ahora vamos a tocar la ceguedad, o sea que los gentiles están ciegos. La ceguedad de los gentiles es para la iluminación de Israel. Es exactamente como el día y la noche. Un lado ha recibido oscuridad, el otro lado ha recibido luz. Entonces la luz se va al otro lado. Así que la luna, pasando de la manera que lo hizo, y la reflexión de la oscuridad del mundo apagando su luz, es una reflexión para nosotros que la edad de la iglesia gentil
ha terminado. Así lo dice el santo profeta de Dios. Es tiempo para el rapto. Lo estamos colocando ahora aquí mismo, aquí entre nosotros. Es tiempo para el rapto. Porque la oscuridad está desvaneciéndose sobre los gentiles y el amanecer pronto rayará sobre los judíos. O sea, habrá un amanecer para el mundo judío, no para el gentil. Para el gentil es total oscuridad. Es la gran tribulación, es la gran destrucción que viene. El sol ha viajado del este al oeste y estamos en la costa del oeste. O sea, lo último fue Estados Unidos, en el monte Colorado, el monte Censo, bueno, como le llame, poco sé ni entiendo acerca de ello, pero un lugar que fue llamado el monte del atardecer, y de ahí para adelante, si sigue, y hermano Brandy, es lo último de la tierra, no es la Patagonia como pensábamos, no, sino en los Estados Unidos, en ese lugar, y de ahí para allá dice regresamos de nuevo al oriente, a Israel. El sol ha viajado, entonces estamos en la costa del oeste. La luz, dice, la luz solo puede hacer una cosa, regresar al este, al otro lado. Ustedes entienden, ¿no es así? Eso es regresar, y por eso el evangelio está por regresar de nuevo a los judíos. La luz solo puede regresar al este otra vez, en donde empezó, a Israel. Dios lo cegó por un tiempo, pero la oscuridad ahora está presionando sobre el mundo gentil, del que ha cubierto toda la cosa. Los gentiles hollarán a Jerusalén hasta que la dispensación gentil haya terminado. Ellos tienen la mezquita de Omar, y gobiernan ahí parte de Jerusalén en el templo, pero un día eso será destruido y luego allí se va a establecer de nuevo el lugar de sacrificio. Y ahora ha terminado densa oscuridad sobre la gente, Dios reflejándolo en los cielos, así como Él lo mostró en la tierra antes que todo aconteciera. Estamos en eso. Y vamos a mirar dos últimos extractos referente a esto. O sea, hoy, hemos mirado, hemos transcurrido hasta de Israel, ¿qué pasó? Pero vamos a mirar hoy, en este día. Dice fiesta de las trompetas. Ustedes recuerdan, bajo el sexto sello, cómo cada uno de los mártires, de acuerdo a la palabra de Dios, recibieron vestiduras. Se la dieron por la gracia porque ellos fueron cegados para que no pudieran ver el evangelio. Está citando acerca del judío, lo cual es el quinto sello. Para que este pueblo pudiera ser llamado fuera de los gentiles para la novia, para que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a ser la novia. Se le dieron vestiduras. Dice que la Biblia, perdónenme, se le dieron vestiduras, dice aquí la Biblia, bajo esa trompeta. Esos judíos que están absolutamente en contra de Cristo y de todo. La razón de que lo están es porque la Biblia dice que ellos fueron cegados. Por eso Dios lo hizo así. Ellos fueron cegados por el bien de ustedes, o sea, de nosotros, el pueblo gentil. Y el justo Dios sabe que ellos le hubieran recibido, pero fueron cegados por el bien de ustedes. La Biblia así lo dice. O sea que Dios no se puede quedar con las manos vacías o cruzadas. Él está trabajando, Él está terminando con nosotros, y luego Dios va a regresar otra vez con su pueblo Israel. Un último extracto en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, es muy hermoso y muy importante. Esto que dice ahora, cegada. Como Israel fue cegada para que los gentiles pudieran entrar, ahora los gentiles están cegados para que la novia pueda ser sacada e Israel pueda recibir la fiesta de las trompetas. Entonces, la luz hoy solamente está con la novia, porque el resto del mundo está ciego. Y como algunas veces decíamos, ¿de qué le sirve la luz a un ciego? Está oscuro, prende la luz, pero el ciego sigue siendo ciego y no puede ver nada, porque no tiene ojo. La edad de la Odisea fue la edad que no tuvo ojo, porque el ojo es un mensajero, y ella rechazó el ojo. Pero hubo una selección, un pueblo escogido, que pudo ver, a quien alumbró el nuevo día,
como dijo Malaquías 4, el verso 2, aquellos que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y déjame mirar aquí por último. Entonces los gentiles están cegados para que la novia pueda ser sacada e Israel pueda recibir la fiesta de las trompetas. La realidad, a Israel solamente le queda la séptima, porque las otras 6 ya sonaron bajo el 6º sello en la Segunda Guerra Mundial. Perfectamente. Después de 2 días, Él nos avivará, nos dará avivamiento, juntamente los judíos hablando sobre estas trompetas, y viviremos delante de Él. Eso es tener vida eterna. Estaremos delante de Él. La Biblia dice aquí en Oseas, viviremos. Está citando el hermano Branham allí, la escritura de Oseas, que es la escritura que toma para predicar acerca de este mensaje, reconociendo tu día y su mensaje. Te viviremos delante de Él. Vida, tener vida delante de Él. Esa es su propia vida, vida eterna. Tener vida delante de Él. Ella que vive en placeres, viviendo está muerta. Eso es esta edad. La gente, la humanidad del tiempo presente. Así que él prometió que Israel otra vez tendrá vida delante de Él. Ha estado muerta a las verdades de la fiesta pentecostal. ¿Cuándo comenzó la fiesta pentecostal? Allá en Hechos 2, hasta el día de hoy. Pero fue solamente dada para los gentiles. Esa fiesta ya está cerrando. Esa fiesta no es una religión. Es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y estamos llegando a ese clima final. Dios se tornará de regreso a los judíos para sellar 144,000 elegidos predestinados, que dice la Biblia. Amado hermano, hermana, amigo, quien escucha en esta hora, si podemos reflexionar un poco en nuestros corazones. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Cuánto nos falta? ¿Sabe usted que Los Ángeles, California, se pudiera hundir de uno de estos momentos? ¿Sabe usted que la resurrección pudiera comenzar en cualquier momento? Nosotros no sabemos si volveremos a predicar afuera del campo para que entre alguien. ¿Qué si ya el último entró? ¿Qué si el último solo está esperando, como dice, pulir las piedras? Aquí ya lo último, como dijo el hermano Branham, se requiere un buen cantero para cortar esa piedra para ser colocada en el edificio, el cuerpo místico del Señor. ¿Qué si eso ya está haciendo? Porque cuando ya el último haya entrado, cuando hablamos de eso, dice el mensaje, que el último haya entrado, no está diciendo que entre a la iglesia, que entre a un grupo. No, es que haya entrado al cuerpo místico del Señor Jesucristo por el nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas quizás reclamamos el mensaje y no hemos entrado? No es más que un miembro de iglesia. No es más que uno que visita, lee la Biblia y el mensaje y nada más. Hermano, estoy hablando en sinceridad. Se requiere hacer un verdadero y profundo inventario, un profundo análisis de nuestra vida. Señor, ¿estoy en Cristo? Veo que el Evangelio está listo, porque ya, ¿cuánto tiempo hace? Más de 70 años que Israel es una nación y todavía Dios esperando. ¿Y por qué todavía estamos acá? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Dios tiene que hacerlo de esa manera para ponernos a reflexionar, terminar las carreras corriendo aquí, corriendo allá. La gente ocupada, no es que no puedo ir al culto porque es que el trabajo, es que el negocio, es que esto y que lo otro. Ahora, ¿hay excusa? ¿No puedo ir? ¿Cuántas personas realmente se reúnen para ver y escuchar los mensajes? O dormimos hasta tarde, o nos podemos ver televisión, o podemos hacer cosas que no se debe. No, si usted todavía hace eso, hermano, Dios tenga misericordia de usted. Es un tiempo, hogares en disputa, en pelea, hogares siendo destruidos, en mera cuarentena siendo destruidos. El esposo contra la esposa contra el esposo, llenos de odio, adulterios y cuantas cosas más.
uno de estos días, a cualquier momento, porque usted no ha tomado las cosas en serio, piensa que esto es una gripa que pasa. Ahora, para mí no me asusta la peste, lo que yo veo es lo que viene tras de esto, porque ahí viene todo, ahí viene el complot, vienen los tratados por causa de la bancarrota de los países, todo se está acomodando para que Roma tome el lugar, pague las deudas externas y entonces se cumpla lo que está escrito, pero antes de que ese pacto acontezca, la novia ya no puede estar en la tierra, entonces a cualquier momento algo puede pasar. Bajo esta reflexión vamos a orar, así solamente le dejo en sus manos para que usted analice su vida con el Señor. Oramos. Padre y eterno Dios, en esta hora te damos gracias por esta pequeña exhortación de la palabra. Esto es muy rápido, o sea, mirándolo, como algunos dicen, abuelo de pájaro, porque cuán dulce, cuán agradable es poder tratar este tema tan maravilloso, de ver cómo Dios lidió con los judíos, cómo vino a lidiar con los gentiles para sacar un pueblo para su nombre. Lo hemos tipificado a través del Antiguo Testamento, en José y en muchos tipos. Lo vemos también cuando Jacob trabajó 7 años, 7 edades, pensando que era por Raquel, pero le dieron a Lea, lo cual representa el pueblo judío. Pero él tuvo que trabajar otros 7 años, otras 7 edades por Raquel, que era la que él amaba. Así hubo un tiempo con el pueblo judío, luego tuvo que seguir trabajando para poder adquirir esa novia amada, que es la novia, que creemos que somos parte de ella, pero hoy estamos llegando al fin del camino. Todo se ha cerrado. Estamos más allá de la edad pentecostal. Estamos en la edad del grano, la edad madura, la edad dorada, la edad de la piedra de corona. Cristo y su novia llegando a ser uno. La iglesia, la novia, no cualquier iglesia, la novia de Cristo, otra vez siendo la palabra. Gracias, tú te has manifestado en carne hoy de nuevo. Jesucristo a través de un mensajero, pero ahora a través de la novia. La columna de fuego que un día derribó a Saulo de Tarso, vino y estuvo con un hombre llamado William Branham, pero ahora está con un simple campesino, una simple lavandera, con un simple agricultor, con una simple, ama de casa, un simple joven. Ahí está esa gran columna de fuego. Gracias por ello, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, presento ante ti toda tu iglesia alrededor del mundo que escuchará, y aún los que no escuchan, este glorioso mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, maravilloso es. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso en que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso en que Dios me ama a mí, le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.